Un millonario recluso, Santiago Cazador, está atormentado por la desaparición de su hijo Javier hace 7 años. Su vida da un giro repentino cuando se cruza con Emilia, una madre soltera con dificultades, y su hijo adoptivo, quien, sin saberlo, lleva una pulsera que una vez perteneció a Javier. Santiago Cazador miraba por la ventana de su oficina, observando el bullicio de la ciudad abajo. Habían pasado 7 años desde que su hijo Javier desapareció sin dejar rastro. 7 largos años de noches frías y solitarias, y una sensación de vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Santiago se había volcado en su trabajo, construyendo su imperio tecnológico, pero ningún éxito podía reemplazar el dolor dejado por la ausencia de Javier. Se había vuelto distante, evitando cualquier tipo de conexión emocional, incluso cuando su riqueza continuaba creciendo. Al otro lado de la ciudad, Emilia Evans se apresuraba por las calles con sus 2 hijos a cuestas. El peso de la maternidad soltera pesaba fuertemente sobre sus hombros. Equilibrar su trabajo como mesera con la crianza de sus hijos, Noé y Liliana, era una lucha diaria. Noé, su hijo mayor de 12 años, necesitaba una laptop para la escuela. Y después de meses de ahorrar, finalmente tenía lo suficiente para comprar una usada. No era mucho, pero era todo lo que podía permitirse. Entraron en Cazador Tech, una de las pequeñas tiendas de tecnología de Santiago, conocida por ofrecer dispositivos de segunda mano a precios razonables. Cuando Emilia se acercó al mostrador, sus nervios empezaron a aflorar. No estaba segura de cómo le explicaría a Noé que esa vieja laptop era todo lo que podían pagar. Miró hacia él, sus ojos llenos de esperanza buscando algo mejor en la tienda. Él merecía más. En la caja, el cajero escaneó la laptop. El corazón de Emilia se hundió cuando vio el total en la pantalla. Era más de lo esperado. Los ahorros que había acumulado no cubrían el costo adicional. Revolvía en su cartera, con las manos temblorosas. Señora, si no puede pagar, tendremos que pedirle que se retire, dijo el cajero con un tono frío, llamando la atención de algunos otros clientes. La vergüenza subió por la garganta de Emilia y balbuceó una disculpa. Antes de que pudiera girarse para irse, una voz profunda la interrumpió. ¿Cuál es el problema aquí? Era el mismo Santiago Cazador, su figura alta se veía cerca de la entrada de la tienda. Había venido para una inspección rutinaria, pero algo en esa escena llamó su atención. Emilia levantó la vista, sorprendida, sin saber quién era ese hombre. El cajero explicó la situación, claramente intimidado por su presencia. La mirada de Santiago pasó del cajero a la mujer y sus hijos. Por un momento, sus ojos se suavizaron. Pero luego algo llamó su atención, un destello de metal en la muñeca del niño. Era una pequeña pulsera, simple pero inconfundible. Su corazón se detuvo. Esa pulsera había sido de Javier, se la regaló a su hijo en su 5º cumpleaños, el último cumpleaños que celebraron juntos antes de su desaparición. Santiago sintió como el aire le faltaba en los pulmones. Su mente corría, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. ¿Cómo podía este niño, este desconocido, estar usando algo tan personal? Aclarando su garganta, dio un paso adelante, su voz calmada pero tensa. ¿De dónde sacaste esa pulsera?, preguntó, sus ojos ahora fijos en la muñeca de Noé. Emilia frunció el ceño, confundida por su repentino interés en algo tan pequeño. El brazalete. Lo tenía cuando lo adopté del sistema de acogida. Lo ha tenido desde que lo conozco. Santiago sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Acogida, adopción. Dio un paso más cerca, con el pulso acelerado. ¿Cómo se llama?, preguntó, casi en un susurro. Emilia dudó, de repente no estaba segura de si debía responder. Noé, se llama Noé. Los ojos de Santiago volvieron al niño y los recuerdos lo inundaron. El brazalete, el nombre, Noé. Nada de eso tenía sentido, pero despertaba algo profundo dentro de él. Tenía que saber más. Santiago Cazador se quedó inmóvil, con la mente llena de recuerdos de Javier, su hijo desaparecido. Emilia sintió la tensión y agarró el hombro de Noé con protección. No tenía idea de por qué este extraño estaba tan obsesionado con su hijo, y la forma en que miraba el brazalete la inquietaba. ¿Dijiste que era adoptado?, preguntó Santiago, con la voz tensa mientras intentaba mantener sus emociones bajo control. Emilia asintió con cautela, sí. Ya el sistema de acogida. Vino a mí cuando tenía unos 3 años. No había mucha información, solo que había sido abandonado. Lo único que tenía con él era ese brazalete. Santiago luchaba por mantener la compostura. El brazalete era único, algo que él mismo había diseñado para Javier. La idea de que otro niño lo llevara, su hijo, lo dejó trastornado,
pero no podía sacar conclusiones precipitadas, por más que quisiera. ¿Sabes dónde estuvo antes del sistema de acogida? ¿Algún detalle?, preguntó Santiago, intentando controlar la creciente esperanza y el temor. No, admitió Emilia, no había ningún papel sobre su vida antes de eso. Y Noé no recuerda mucho, solo fragmentos, pero nada claro. Santiago tragó saliva con fuerza. Necesitaba ser cauteloso, pero los paralelismos eran demasiado para ignorarlos. Un niño con el brazalete de Javier, adoptado a la edad correcta, parecía una señal. Respiró hondo, obligándose a hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez mencionó otro nombre, tal vez un nombre diferente? Su voz tembló levemente, traicionando sus nervios. Emilia parpadeó, sorprendida por la pregunta. Pensó por un momento, luego asintió lentamente. De hecho, sí, mencionó el nombre Javier algunas veces. Cuando era más joven. Solía decir que ese era su nombre, pero fue antes de que realmente entendiera todo. Siempre asumí que era un recuerdo de antes del sistema de acogida. La respiración de Santiago se detuvo en su garganta. Javier, no era una coincidencia. No podía serlo. Noé, quien había estado en silencio, de repente miró a Santiago. Su mirada era curiosa pero distante, como si buscara algo en el rostro del hombre mayor. Solía tener otro nombre, dijo Noé, con una voz suave e insegura, pero no recuerdo todo. El corazón de Santiago latía con fuerza, su mente corría mientras intentaba juntar todas las piezas. Hace 7 años, su hijo había desaparecido sin dejar rastro. ¿Podría realmente ser tan simple? ¿Podría su hijo haber terminado en un hogar de acogida, adoptado por una mujer que no tenía idea de su pasado? Su mente lógica le gritaba que necesitaba más pruebas, pero su corazón, la parte de él que había estado rota durante 7 largos años, ya estaba convencida. Necesito saber más, dijo Santiago, su voz urgente. Ahora miraba directamente a Emilia, quien se estremeció bajo su intensidad. Por favor, esto va a sonar extraño, pero mi hijo desapareció hace 7 años. Su nombre era Javier. Tenía 5 años cuando desapareció. Y esa pulsera señaló la muñeca de Noé, se la di en su cumpleaños. Es única. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par por la sorpresa. Miró a Noé, quien parecía confundido pero intrigado. ¿Estás diciendo que Noé podría ser tu hijo?, preguntó. Su voz apenas era un susurro. Santiago asintió. Incapaz de hablar por un momento, el peso de la posibilidad era demasiado para soportar. No se había permitido tener esperanza en tanto tiempo, pero ahora, frente a este niño y esa pulsera, las compuertas se abrieron. Emilia miró a Noé, sus pensamientos corriendo. Podía ver la desesperación en los ojos de Santiago, pero era difícil de creer. Había criado a Noé desde que era un niño pequeño. ¿Podría realmente este multimillonario ser su padre? ¿Y qué significaría eso para ellos? No sé qué decir, tartamudeó Emilia, tratando de darle sentido a todo. Noé no recuerda mucho de antes. A veces habla de una casa grande, pero eso es todo lo que sé. El corazón de Santiago dio un vuelco. Una casa grande. No era definitivo, pero era algo. Su propiedad había sido conocida como el hogar de Javier durante los primeros 5 años de su vida. Tengo que estar seguro, dijo Santiago, su voz temblando con emoción contenida. Necesito saber si él es mi hijo. Por favor, déjame ayudarte. Déjame ayudarlo. Emilia vaciló. No sabía qué pensar. Lo último que quería era perturbar la vida de Noé. Pero la forma en que Santiago hablaba, el dolor crudo en sus ojos, la hizo dudar. Realmente creía que Noé podría ser Javier. Y si fuera cierto, ¿cómo podría negarle a Noé su verdadera familia? No quiero confundirlo, dijo Emilia cautelosamente. Ya ha pasado por mucho. Lo sé, dijo Santiago en voz baja, pero si hay una posibilidad de que él sea Javier, tengo que saberlo. Noé tiró de la manga de Emilia, mirándola con ojos abiertos. ¿Quién es este hombre, mamá? ¿Por qué piensa que soy su hijo? Emilia se arrodilló junto a él, acariciándole suavemente el cabello. No lo sé, Noé. Él piensa que podría ser alguien muy importante para él, pero tenemos que averiguarlo, ¿de acuerdo? Noé asintió lentamente, su joven mente luchando por procesar la situación. Miró a Santiago, estudiando el rostro del extraño como si estuviera buscando alguna conexión oculta. Santiago observó al niño, con el corazón dolido por la necesidad de respuestas. No quería presionar demasiado, pero no podía dejar pasar esto. No ahora. ¿Vendrías a mi casa?, preguntó Santiago, su voz vacilante. Tal vez si Noé la ve, eso le ayude a recordar algo.
Emilia dudó, pero la sinceridad en la voz de Santiago la hizo detenerse. Sabía cuánto significaba esto para él, y en el fondo, sentía que le debía a Noé descubrir la verdad. Está bien, accedió después de una larga pausa. Iremos contigo, pero tenemos que ser cuidadosos. Noé ya ha pasado por suficiente. Santiago asintió, sus ojos llenos de gratitud. Gracias. Prometo que no haré nada para lastimarlo. Mientras salían juntos de la tienda, una extraña sensación de destino se apoderó de ellos. Santiago no podía deshacerse de la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de formas que aún no podía imaginar. Por primera vez en años, se permitió tener esperanza. ¿Podría ser realmente su hijo Javier? El camino a la mansión de Santiago Cazador fue silencioso. Emilia se sentó junto a Noé en el asiento trasero del elegante auto negro de Santiago, con su mente acelerada. Santiago se concentraba en la carretera, echándoles miradas de vez en cuando a través del espejo retrovisor, tratando de darle sentido a la tormenta de emociones dentro de él. Noé, que normalmente hablaba sin parar sobre la escuela o sus amigos, estaba callado, con sus grandes ojos absorbiendo todo. Emilia no había anticipado que su día tomaría este giro. Un momento estaba luchando por comprar una laptop usada, y al siguiente, estaba en un auto con un multimillonario que creía que su hijo podría ser su hijo perdido hace mucho tiempo. Todo era demasiado surrealista. Santiago, por otro lado, apenas lograba contener sus emociones cada vez que miraba a Noé, mientras los recuerdos de Javier surgían. El niño tenía la misma edad, el mismo cabello, la misma pulsera. Pero eso no era suficiente. Necesitaba algo más concreto. Al llegar a la mansión, los ojos de Noé se abrieron de par en par al ver la enorme casa que se alzaba frente a ellos. Era como nada que hubiera visto antes, una casa gigantesca rodeada de jardines perfectamente cuidados, altos portones y viejos robles que se mecían suavemente con la brisa. Emilia sintió que la mano de Noé se apretaba más fuerte alrededor de la suya. «Es tan grande, mamá», susurró, con asombro en su voz. Santiago estacionó el auto y salió, sus movimientos lentos y deliberados, como si tuviera miedo de lo que pudiera suceder a continuación. Los guió hacia la gran entrada, donde las pesadas puertas de madera se abrieron hacia un vestíbulo enorme. Techos altos, candelabros de cristal y pisos de mármol se extendían ante ellos, todos brillando bajo la luz de la tarde. Al entrar, Noé miró a su alrededor, su mirada detenida en los detalles. Por un momento, se quedó inmóvil, mirando hacia los altos arcos del techo. Había un extraño destello de reconocimiento en sus ojos, como si algo distante y olvidado estuviera empujando hacia la superficie. «He estado aquí antes», dijo Noé suavemente, su voz resonando en el vestíbulo. Emilia se puso tensa ante sus palabras, su corazón se saltó un latido. Miró a Santiago, cuya expresión era indescifrable. «¿Estás seguro, Noé?», preguntó suavemente, agachándose para encontrarse con su mirada. Noé asintió lentamente, su mirada aún fija en la habitación. «Se siente familiar, como si recordara correr por aquí. Hubo una gran fiesta una vez, creo, con globos y pastel». La respiración de Santiago se detuvo en su garganta. La fiesta de cumpleaños número 5 de Javier había sido así, grande, ruidosa, llena de globos y pastel, con Javier corriendo por la casa con sus amigos. Casi podía oír la risa resonando en los pasillos. De nuevo, el estómago de Emilia se revolvió. Esto ya no era solo una coincidencia extraña. Algo en esta casa estaba despertando los recuerdos de Noé, y eso la asustaba. ¿Podría él realmente ser el hijo perdido de este hombre? Ella no había planeado para esto. No sabía cómo manejarlo. Santiago se arrodilló junto a Noé, intentando mantener su voz firme. «¿Qué más recuerdas?». Noé lo miró, su ceño fruncido mientras buscaba más fragmentos del pasado. «Recuerdo una habitación con muchos juguetes y una imagen en la pared de un hombre y un niño. El hombre tenía el cabello oscuro, como tú». Santiago parpadeó, su corazón latiendo con fuerza. La habitación que Noé estaba describiendo era la antigua sala de juegos de Javier, que no había sido tocada desde el día en que Javier desapareció. En la imagen, había una fotografía enmarcada de Santiago y Javier en esa sala, una de las últimas fotos que se tomaron de ellos juntos. Sus dedos temblaban mientras hacía un gesto para que Emilia y Noé lo siguieran. Los guió por la amplia escalera y por un largo pasillo, el sonido de sus pasos resonando en el silencio. Al detenerse en una puerta cerca del final del pasillo, Santiago vaciló un momento antes de abrirla. La habitación estaba exactamente como había estado hace 7 años, con paredes de colores brillantes, estantes llenos de juguetes y una pequeña cama en la esquina. Y ahí, colgada en la pared,
estaba la fotografía que Noé había mencionado, un Santiago más joven con Javier en sus hombros, ambos sonriendo y despreocupados. Noé entró cautelosamente, sus ojos recorriendo la habitación. Se acercó a los estantes, tocando algunos de los juguetes como si contuvieran recuerdos lejanos. Sus dedos rozaron un pequeño tren de madera, y se congeló. «Recuerdo esto», susurró, levantando el juguete. Jugaba con esto. La visión de Santiago se nubló. Era demasiado. El brazalete, los recuerdos, el reconocimiento en los ojos de Noé. Pero necesitaba más. Necesitaba una prueba absoluta. «Emilia», dijo Santiago, su voz tensa. «Tenemos que ir más allá. Necesito saber con certeza. ¿Podrías venir conmigo a la agencia de adopción? Tal vez tengan más información, algo que pueda explicar cómo pasó esto». Emilia se mordió el labio, la ansiedad la carcomía. Todo esto estaba saliéndose de control tan rápido, pero ¿cómo podría negarlo ahora? La expresión en el rostro de Noé, la forma en que se conectaba con este lugar, era innegable. «Está bien», dijo en voz baja, «iremos». Al día siguiente, llegaron a la agencia de adopción que había manejado el caso de Noé. El viejo edificio se sentía frío y clínico, sus paredes grises sumando al peso de la situación dentro. Santiago y Emilia explicaron su situación a la recepcionista, quien al principio parecía escéptica. Pero después de escuchar el nombre de Santiago Cazador y la gravedad del asunto, aceptó dejarlos hablar con una de las trabajadoras sociales, una mujer de unos 50 años que lucía cansada. La señora Chapman los condujo a una pequeña oficina llena de papeles. Sacó el archivo de Noé, hojeando los escasos registros. «No hay mucho aquí», dijo, con tono disculpatorio. Noé fue dejado en un hogar de acogida sin documentos de identificación, solo con la pulsera que llevaba puesta. Santiago se inclinó hacia adelante. «¿Puedo ver el archivo?». La señora Chapman dudó antes de entregárselo. Santiago revisó las páginas rápidamente, sintiendo como su corazón se hundía al encontrar poco más que información básica sobre la llegada de Noé al hogar de acogida. «Noé mencionó que recuerda que lo llamaban Javier», añadió Emilia en voz baja. «Y la pulsera es la misma que pertenecía al hijo de Santiago». El ceño de la señora Chapman se frunció mientras trataba de recordar. «Esa pulsera, sí recuerdo algo sobre ella. La familia de acogida la mencionó cuando trajeron a Noé. Es única, no es algo que se vea todos los días. Dijeron que probablemente era de su familia original, pero nadie pudo rastrear de dónde provenía». El pulso de Santiago se aceleró. Cada pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. La pulsera, los recuerdos de Noé sobre la casa, su recuerdo del nombre Javier. Todo apuntaba en una sola dirección. «Necesito saber si Noé es mi hijo», dijo Santiago con firmeza. «Necesito una prueba de ADN». Emilia se estremeció ante la sugerencia. Ella había criado a Noé desde que tenía 3 años. La idea de que fuera el hijo de otra persona, de tener que compartirlo con alguien más, la asustaba más de lo que quería admitir. Pero por el bien de Noé, tenía que dejar sus miedos de lado. «Si eso es lo que hace falta», dijo Emilia en voz baja, mirando a Santiago. «Haremos la prueba». Los siguientes días fueron un torbellino de tensión y ansiedad. La prueba de ADN se había hecho y lo único que podían hacer ahora era esperar. Emilia sentía como si estuviera conteniendo la respiración todo el tiempo, cada segundo arrastrándose interminablemente. Santiago apenas dormía, consumido por los pensamientos de lo que podrían revelar los resultados. Si Noé realmente era Javier, significaría el fin de 7 años de incertidumbre y dolor. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si todo esto no era más que una dolorosa coincidencia? Y luego llegó el día. Santiago recibió una llamada del laboratorio. Sus manos temblaban mientras contestaba, su voz apenas un susurro. «Sí». Al otro lado, la voz era calmada pero definitiva. «Los resultados de la prueba dieron positivo. No es tu hijo». Santiago sintió que el mundo se inclinaba bajo él mientras el alivio, la alegría y la emoción abrumadora lo invadían. No era Javier. Su Javier, su hijo, había sido encontrado. Santiago Cazador se sentó en silencio, aturdido, con el teléfono aún en la mano mientras las palabras resonaban en su mente. «No es tu hijo». No parecía real. 7 años de dolor, anhelo y preguntas sin respuesta, todo conduciendo a este momento. Estaba frente a la respuesta que había rezado por obtener, pero que nunca creyó realmente que llegaría. Su hijo Javier estaba vivo. Se quedó en medio de su oficina, perdido en sus pensamientos cuando Emilia y Noé entraron. Emilia de inmediato sintió que algo había cambiado. La tensión en la habitación era palpable,
y la expresión de Santiago era indescriptible, casi frágil. ¿Recibiste los resultados?, preguntó Emilia suavemente, con la voz tensa de anticipación. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se preparaba para la respuesta. Ya no estaba segura de si quería que fuera verdad o falso. La idea de que Noé fuera el hijo de alguien más, incluso si eso significaba reunirlo con su verdadero padre, la aterraba. Santiago asintió lentamente, sus ojos se fijaron en los de Emilia. «Es él», susurró, su voz llena de emoción. «No es Javier». El aliento de Emilia se detuvo en su garganta. Sintió que sus rodillas se debilitaban mientras la realidad la golpeaba. Todo este tiempo, el niño al que había amado, criado y protegido no era solo un huérfano que necesitaba un hogar. Era el hijo de un multimillonario, un niño que había sido robado de una vida que ella ni siquiera podía imaginar. Noé, que había estado sentado en silencio, miró entre Santiago y su madre, con confusión grabada en su rostro. «¿Qué quieres decir con que soy Javier?», preguntó, frunciendo el ceño. «Mamá, ¿qué está pasando?». Emilia se arrodilló frente a él, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo podría explicarle esto? ¿Cómo podría decirle que todo lo que sabía sobre sí mismo estaba a punto de cambiar? Tomó sus manos, apretándolas con fuerza. «Cariño», comenzó, con la voz temblorosa. «Este hombre, Santiago, es tu padre biológico. Cuando eras pequeño, te llevaron de él, te secuestraron. Tu verdadero nombre no es Noé. Es Javier». Noé parpadeó, su joven mente luchando por comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. «Entonces, ¿tú no eres mi mamá?». El corazón de Emilia se rompió ante la pregunta. Sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas mientras tomaba su rostro con delicadeza. «No, cariño, soy tu mamá», dijo con firmeza. «Siempre he sido tu mamá y siempre lo seré. Nada cambiará eso. Pero también tienes un papá que ha estado buscándote durante mucho tiempo». Noé miró a Santiago, quien estaba de pie incómodamente, con sus emociones apenas contenidas. No estaba seguro de cómo abordar ese momento, de cómo expresar el torrente de sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. «¿Eres realmente mi papá?», preguntó Noé, con voz incierta. Santiago asintió, dando un paso hacia adelante y arrodillándose para estar al nivel de Noé. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sonreía suavemente. «Sí, pequeño, soy tu papá y te he echado de menos cada día». Noé lo miró durante un largo momento, observando su rostro, la emoción cruda en sus ojos, la sinceridad en sus palabras. Lentamente, extendió su mano y Santiago la tomó. Su agarre era firme pero suave. Para Santiago, era como aferrarse a un salvavidas que pensaba haber perdido para siempre. En los días siguientes, la noticia se propagó rápidamente. Santiago Cazador, el multimillonario recluso, había encontrado a su hijo perdido. Los medios descendieron sobre la historia como buitres, pero Santiago mantuvo los detalles en privado, protegiendo a Noé y a Emilia de la mirada pública tanto como fuera posible. Sin embargo, dentro de la mansión, las cosas estaban lejos de ser simples. Emilia estaba abrumada, luchando por aceptar los resultados del ADN. Siempre había sabido que el pasado de Noé era un misterio, pero nunca esperó que la verdad la llevaría a la órbita de un multimillonario. La pregunta que más pesaba en su mente era simple pero devastadora. ¿Qué va a pasar ahora? En medio de esta tormenta emocional, Noé tenía su propia crisis. A sus 12 años, apenas comenzaba a entender quién era, y ahora todo lo que creía saber estaba siendo cuestionado. Trataba de procesar el hecho de que tenía otra familia, una que no recordaba, la mansión, la riqueza, el padre que había olvidado. Era demasiado para él. «Mamá», preguntó Noé una noche mientras estaban sentados juntos en la habitación de invitados que Santiago les había dado, «¿qué va a pasar ahora? ¿Se supone que debo vivir aquí? ¿El señor Cazador es mi papá ahora?». El corazón de Emilia se quebró ante la confusión en su voz. Tomó una respiración profunda, luchando por encontrar las palabras correctas. «Noé, no sé lo que nos depara el futuro, pero lo que sí sé es que te amo. Y eso nunca va a cambiar. Pase lo que pase, lo resolveremos juntos. No estás solo en esto». Noé asintió, aunque su preocupación no desapareció del todo. «¿Y qué hay de él? ¿Qué pasa si quiere que viva aquí, como si fuera lo que se supone que debo hacer?». Emilia se mordió el labio. Esa era la pregunta que más temía. ¿Y si Santiago quería que Noé se quedara con él? ¿Y si quería llevárselo? Mientras tanto, Santiago luchaba con sus propios pensamientos en la tranquila soledad de su estudio. Había pasado los últimos 7 años atormentado por el recuerdo de su hijo. Y ahora que habían encontrado a Noé Javier,
se suponía que todo sería mejor. Pero no era tan simple. Había pensado que la parte más difícil sería encontrar a Javier. Pero ahora se enfrentaba a la complejidad de reconstruir una relación con un niño que no tenía memoria de él. La conexión no era automática. Era como tratar de unir dos mundos. Su vida de riqueza y privilegios y el mundo más modesto y unido de Emilia y Noé. Quería ser parte de la vida de su hijo. Pero, ¿cómo? Noé apenas lo conocía, y Emilia. Ella lo había criado. Era su madre en todos los sentidos que importaban. La mente de Santiago se llenaba de posibilidades. ¿Podrían ser copadres? ¿Noé elegiría quedarse con él o permanecería con Emilia? ¿Tendría siquiera elección? Santiago levantó el teléfono, marcando el número de su abogado, quien había estado trabajando en la reapertura del caso de la desaparición de Javier. La policía había reclasificado el caso como un secuestro. Ahora que Javier había sido encontrado, estaban cerca de capturar al responsable, Víctor Ale, un antiguo amigo de Santiago que albergaba un profundo resentimiento hacia él. Víctor había sido en su momento socio de negocios de Santiago, pero después de una pelea, su amistad se había disuelto en amargura. La policía creía que Víctor había orquestado el secuestro de Javier como una forma retorcida de venganza, con la esperanza de destruir la vida y la carrera de Santiago. Y había funcionado. Santiago nunca se había recuperado emocionalmente, pero ahora las piezas estaban encajando. Esa noche, Emilia encontró a Santiago sentado solo en el estudio, mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Dudó antes de entrar, sus manos jugando nerviosamente. Santiago, dijo en voz baja, y él se volvió para mirarla. Su expresión era indescifrable, una mezcla de agotamiento y gratitud. No sé qué hacer, admitió Emilia, sentándose frente a él. No sé cómo se supone que avancemos desde aquí. No quiero perder a Noé, pero tampoco quiero alejarlo de ti. Santiago suspiró, inclinándose hacia atrás en su silla. No quiero alejarlo de ti, Emilia. Solo quiero ser parte de su vida. Ya me perdí tanto. No quiero perderme más. Emilia asintió, comprendiendo su dolor muy bien. Entonces, necesitamos descubrir cómo hacer esto juntos, coparentalidad o lo que sea que esto se convierta. No podemos confundir más a Noé de lo que ya está. Santiago la miró, agradecido por su disposición. Había temido que ella se alejara, que tomara a Noé y desapareciera. Pero allí estaba, dispuesta a trabajar con él, a darle la oportunidad de ser padre nuevamente. Creo que podemos lograrlo, dijo Santiago en voz baja, por el bien de Noé. Pero va a ser complicado. Emilia sonrió débilmente, sintiendo el peso de la situación. Sí, complicado parece poco. Mientras se sentaban allí, la enormidad de la tarea que tenían por delante comenzó a asentarse. Reunir a Santiago con su hijo había sido solo el primer paso. Ahora tenían que navegar el delicado proceso de construir una vida juntos por el bien de Noé. El niño tendría dos padres en su vida, uno que lo había amado desde la distancia y otro que había estado allí en todo momento. Y justo cuando Santiago y Emilia empezaban a encontrar un terreno común, la investigación sobre el secuestro de Javier se intensificaba. Víctor Ale había reaparecido y la verdad sobre la desaparición de Javier estaba a punto de revelarse, amenazando con alterar todo una vez más. Los días posteriores a la confirmación del ADN fueron un torbellino para Santiago, Emilia y Noé, con el peso emocional de su nueva realidad pesando enormemente. Y justo cuando comenzaban a establecerse en una frágil rutina, la investigación sobre la desaparición de Javier dio un giro repentino y dramático. Santiago siempre había sabido que había algo siniestro en el secuestro de Javier. La policía había trabajado incansablemente en ese entonces, pero cada pista se había enfriado. Ahora, con Javier o Noé encontrado, las autoridades finalmente estaban centrando su atención en alguien, Víctor Ale, el antiguo socio de negocios de Santiago y una vez cercano amigo. Santiago había sospechado de Víctor durante mucho tiempo, aunque nunca había habido pruebas suficientes para demostrarlo. Su ruptura años atrás había sido amarga, pero no se había dado cuenta de hasta dónde había llegado la envidia de Víctor. Ahora, con la policía reabriendo el caso, las piezas estaban encajando. El hombre que una vez había sido como un hermano para él había orquestado la peor tragedia de su vida. Fue temprano una mañana cuando llegó la llamada del detective de policía que trabajaba en el caso. Santiago, ya ansioso, contestó su teléfono de inmediato, con el pulso acelerado. «Señor Cazador, encontramos algo», dijo el detective. «Víctor Ale ha sido detenido. Ha confesado». El agarre de Santiago se apretó alrededor del teléfono. «¿Qué dijo?», preguntó, su voz tensa con una ira apenas contenida. «Asegura que orquestó el secuestro».
Por lo que hemos reunido, Víctor se sintió eclipsado por tu éxito y albergaba un resentimiento profundo hacia ti. Quería hacerte daño de la peor manera posible. Según su confesión, contrató a personas para que se llevaran a Javier, con la intención de hacerte sufrir emocionalmente y arruinarte profesionalmente. Después de que se llevaron a Javier, Víctor perdió el control de la situación. No había anticipado cómo se saldría de control todo. La mente de Santiago giraba mientras intentaba procesar las palabras del detective. ¿A dónde se llevaron a Javier?, preguntó, con la garganta seca. Creemos que Javier fue trasladado a varios hogares de acogida sin la participación directa de Víctor. Él asegura que no tenía la intención de que Javier terminara en el sistema. Pero las personas que contrató abandonaron el plan. Javier, o Noé, como se le conoce ahora, terminó en el sistema de cuidado temporal como resultado. El detective hizo una pausa y luego agregó: hemos reunido suficiente evidencia para presentar cargos contra él por secuestro y conspiración. Enfrenta una pena grave en prisión. Santiago colgó el teléfono aturdido, con la ira, el alivio y el dolor luchando dentro de él. La confesión de Víctor se sintió tanto como un cierre como una reapertura de viejas heridas. La vida de su hijo le había sido arrebatada, no por azar, sino por alguien que una vez había estado cerca de él, un hombre en el que había confiado. La traición fue profunda. Emilia entró en la habitación, notando la palidez en el rostro de Santiago. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Santiago la miró, luchando por encontrar las palabras. Es Víctor, dijo. Finalmente, confesó todo. Los ojos de Emilia se abrieron de par en par. Víctor Ale, ¿tu antiguo socio de negocios? Santiago asintió, con la voz cargada de emoción. Él estuvo detrás del secuestro de Javier. Lo hizo por rencor, para herirme. Hizo que se llevaran a Javier y luego perdió el control de todo. Así fue como Javier terminó en un hogar de acogida. Emilia jadeó, moviendo instintivamente la mano para cubrirse la boca. Dios mío. ¿Entonces todo este tiempo no fue solo una tragedia al azar? No, dijo Santiago con amargura. Fue un acto calculado de crueldad. Se volvió hacia la ventana, mirando la vasta propiedad que una vez había sido el refugio de su familia. Quería destruirme, y casi lo logró. Emilia colocó una mano suave en el brazo de Santiago, ofreciéndole consuelo. ¿Y ahora qué pasa? ¿Irá a la cárcel? Santiago asintió. La policía tiene suficiente evidencia para encarcelarlo por mucho tiempo, pero eso no cambia lo que pasó. No le devuelve a Javier los años que perdió. Emilia se sentó a su lado, con el corazón dolorido por él y por Noé. No, dijo suavemente, pero al menos ahora sabes la verdad. Y Noé, está aquí. Está vivo, Santiago. Eso es lo que importa ahora. Santiago respiró hondo, tratando de calmarse. Se volvió hacia Emilia, con una expresión vulnerable. ¿Y si Noé me guarda rencor por lo que pasó? ¿Y si me culpa de todo? Emilia negó con la cabeza, con los ojos llenos de empatía. Noé no te culpa. Está confundido, sí, pero es un buen chico. Solo necesita tiempo. Todos necesitamos tiempo para sanar. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la propiedad, Santiago, Emilia y Noé se sentaron juntos en el jardín, tratando de navegar la compleja red de emociones que había surgido con la verdad. Noé había estado más callado de lo habitual, su joven mente luchando por entender el pasado. Mamá, dijo Noé en voz baja, rompiendo el silencio, ¿por qué ese hombre me llevó? ¿Por qué quería hacerle daño a papá? Emilia lo miró, con el corazón roto por su hijo. A veces las personas hacen cosas terribles porque están enojadas o celosas y no piensan en el dolor que están causando. Santiago se inclinó hacia adelante, con la voz llena de arrepentimiento. Noé, lamento mucho que te haya pasado esto. Si pudiera deshacerlo todo, lo haría. Nunca quise que pasaras por nada de esto. Noé lo miró, con una expresión conflictuada. Realmente no recuerdo nada de eso, admitió. Solo recuerdo haber tenido miedo a veces, pero no sé por qué. El corazón de Santiago se encogió ante las palabras de su hijo. Deseaba con todas sus fuerzas compensar los últimos años, proteger a Noé de cualquier otro dolor. Pero sabía que ni todo el dinero ni el poder podrían borrar el pasado. Sé que esto es difícil, dijo Santiago suavemente, pero quiero que sepas que estoy aquí ahora. No voy a ninguna parte. Vamos a resolver esto juntos, ¿de acuerdo? Noé asintió lentamente, su mirada alternando entre Santiago y Emilia. Es solo que, no estoy seguro de quién soy ahora, confesó. Pensaba que era Noé, pero ahora también soy Javier. No sé cómo ser ambos. Emilia extendió la mano y la apretó suavemente.
No tienes que elegir, cariño. Sigue siendo tú. Ya sea que te llamen Noé o Javier, eres el mismo chico al que amamos. Santiago sonrió suavemente, sus ojos llenos de orgullo. Emilia tiene razón. No tienes que resolver todo ahora mismo. Tómate tu tiempo. Estamos aquí para ti. Noé esbozó una leve sonrisa, reconfortado por sus palabras, aunque el peso de su identidad aún lo presionaba. Era un chico con 2 nombres, 2 vidas y 2 padres que lo amaban. Pero reconciliar todas esas piezas llevaría tiempo. Unos días después, comenzó el juicio contra Víctor Ale. Santiago y Emilia decidieron mantener a Noé fuera de la sala del tribunal, queriendo protegerlo de los detalles más feos. Víctor se declaró culpable de los cargos, y su confesión selló su destino. Admitió haber orquestado el secuestro de Javier como una forma retorcida de venganza, aunque afirmó haber perdido el control de la situación cuando las personas que contrató abandonaron a Javier en el sistema de acogida. Víctor no mostró ningún remordimiento real durante el juicio. Su amargura hacia Santiago aún hervía bajo la superficie, pero nada de eso importaba ahora. Finalmente se estaba haciendo justicia y Víctor Ale pasaría el resto de su vida tras las rejas. Para Santiago, el juicio ofreció algo de cierre, pero las cicatrices de lo que Víctor había hecho permanecerían. Había perdido 7 años con su hijo, años que nunca podría recuperar. Pero estaba decidido a aprovechar al máximo el futuro. No estaba aquí, y eso era todo lo que importaba. Esa noche, después de que concluyó el juicio, Santiago, Emilia y Noé se reunieron para una cena tranquila. No había reporteros, ni preguntas del mundo exterior, solo los 3 tratando de unir los fragmentos de sus vidas. Mientras estaban sentados alrededor de la mesa, Noé miró a sus padres, con una nueva sensación de calma asentándose sobre él. ¿Y ahora qué pasa? Santiago sonrió suavemente, mirando a Emilia antes de volver la vista a su hijo. Ahora avanzamos, dijo simplemente. Juntos. Noé sonrió, sintiendo que el peso en sus hombros se aligeraba un poco. Todavía había mucho por resolver. Pero por primera vez en mucho tiempo, ya no se sentía perdido. Tenía a su mamá, a su papá y la promesa de un futuro construido sobre el amor, no sobre la pérdida. Y eso, por ahora, era suficiente. El día después de que terminó el juicio, el aire se sentía más ligero en la finca Cazador. Con Víctor Ale condenado a cadena perpetua, se había levantado un gran peso. Por primera vez en 7 años, Santiago Cazador pudo respirar, sabiendo que el hombre que había destrozado su mundo se había ido para siempre. Pero a pesar de este cierre, todavía había mucho que reparar, especialmente en la vida de Noé. Pasaron varias semanas y la casa, antes tensa, comenzó a adaptarse a un nuevo ritmo. Noé, ahora entendiendo que era tanto Noé como Javier, estaba aprendiendo lentamente a navegar su identidad dual. Seguía llamándose Noé en la escuela y con sus amigos, pero alrededor de Santiago, se permitía responder como Javier. Los recuerdos de su primera infancia estaban regresando en pequeños destellos, nada vívido, pero lo suficiente para hacerlo sentir conectado con su vida pasada. Emilia había estado observando la transformación con emociones encontradas. Aunque estaba aliviada de que Noé hubiera aceptado su nueva realidad, no podía evitar sentirse ansiosa. Siempre había sido su mundo, su protectora, pero ahora compartía ese rol con Santiago. Fue una transición extraña y agridulce una mañana mientras ella se sentaba en la terraza con una taza de café, cuando Santiago se le unió. El silencio entre ellos era cómodo, pero había un entendimiento no dicho de que necesitaban hablar. ¿Cómo está?, preguntó Santiago, asintiendo hacia el jardín donde Noé pateaba una pelota de fútbol. Emilia sonrió suavemente, observando a su hijo. Parece más feliz, más relajado, creo que tenernos a los 2 aquí para él le ayuda. Santiago asintió, su expresión pensativa. Me preocupaba eso. No quería abrumarlo ni hacerle sentir que tenía que elegir entre nosotros. Emilia lo miró, apreciando su honestidad. Has sido bueno con él, Santiago. Sé que esto no es fácil para ninguno de los 2, pero eres un gran papá. Puedo ver cuánto está comenzando a confiar en ti. El rostro de Santiago se suavizó ante el cumplido. Solo estoy tratando de compensar el tiempo perdido. Sé que no puedo recuperar esos años, pero quiero estar aquí para él ahora. Emilia extendió la mano a través de la mesa, colocando su mano sobre la de él. Estamos haciendo esto juntos. No tienes que cargar con ese peso solo. Santiago sonrió, agradecido por su apoyo. No era la vida que ninguno de los 2 había planeado, pero lo estaban logrando, lenta pero seguramente. Esa noche, realizaron una pequeña ceremonia privada en el jardín para honrar la infancia perdida de Javier. Fue idea de Emilia,
una manera de reconocer los años que Noé había pasado sin saber quién era y cerrar simbólicamente ese capítulo de su vida. La ceremonia no se trataba de llorar lo que se había perdido, sino de celebrar la familia que habían encontrado el uno en el otro. Noé se sentó entre Santiago y Emilia, tomándolos de las manos mientras encendían una vela en el centro del jardín. La llama parpadeante proyectaba un cálido resplandor sobre sus rostros mientras el sol se ponía detrás de los árboles. No recuerdo mucho de cuando era Javier, dijo Noé en voz baja, mirando la vela. Pero sé que no tenía miedo cuando estaba contigo, papá. Recuerdo sentirme feliz. La garganta de Santiago se apretó con emoción y apretó suavemente la mano de Noé. Siempre fuiste valiente, incluso de niño. Estoy muy orgulloso de ti, Noé. Emilia sonrió, sus ojos brillando con lágrimas. Se inclinó y besó la cabeza de Noé. Eres un niño increíble, Noé. Somos muy afortunados de tenerte. Noé miró entre sus padres, una tímida sonrisa formándose en sus labios. Yo también soy afortunado. Se sentaron en silencio por unos momentos más, dejando que el calor de su vínculo los envolviera. Aún había mucho que procesar, mucho que sanar, pero por primera vez, se sentían como una verdadera familia. En las semanas que siguieron, comenzaron a encontrar su equilibrio y sus nuevas vidas. Santiago, decidido a ser un padre presente, se tomó un tiempo fuera de su negocio para estar con Noé. Jugaron fútbol en el jardín, fueron a pescar al lago cercano e incluso construyeron juntos una casa en el árbol, un proyecto que los acercó más. Emilia, también, encontró una nueva sensación de paz. Aunque el futuro seguía sintiéndose incierto, ya no cargaba sola con el peso del pasado de Noé. Siempre había sido fuerte, pero ahora tenía a Santiago para compartir esa fortaleza. Su arreglo de crianza compartida era poco convencional, pero funcionaba. Se habían convertido en un equipo. Por su parte, Noé estaba prosperando. Sus calificaciones mejoraron, sus amistades se profundizaron y su ansiedad por su identidad se desvaneció poco a poco. Aceptó el amor de ambos padres, sintiéndose seguro al saber que no tendría que elegir entre ellos. Un día, mientras todos cenaban juntos, Noé levantó la vista de su plato y sonrió. Me gusta cuando estamos todos juntos, dijo. Santiago y Emilia intercambiaron una mirada, sus corazones llenos de orgullo. A nosotros también nos gusta, dijo Santiago, con una voz llena de calidez. Ahora somos un equipo, ¿verdad? Noé asintió con la cabeza, sí, un equipo. Con el paso de los meses, la vida volvió a una nueva normalidad. La mansión de Santiago, que una vez fue un símbolo de soledad y pérdida, se convirtió en un hogar lleno de risas y amor. Emilia y Noé pasaban los fines de semana allí, compartiendo comidas y creando nuevos recuerdos. La mansión, con sus grandes pasillos y vastos jardines, ya no se sentía fría. Estaba viva de nuevo, llena del calor familiar. Aunque el dolor del pasado nunca desaparecería por completo, habían encontrado la manera de avanzar juntos. No necesitaban olvidar lo que habían perdido, pero tampoco dejaron que eso los definiera. La traición de Víctor Ale, los años de búsqueda, el trauma del secuestro de Javier, todo era parte de su historia, pero no de su futuro. Se trataba de sanar, de construir una vida juntos y de amor. Y así, mientras los días se convertían en años, Santiago, Emilia y Noé trazaron un nuevo camino, uno donde podían honrar el pasado mientras abrazaban la esperanza del mañana. Al final, no se trataba de riqueza, poder o incluso las cicatrices de la pérdida. Se trataba de familia, la que habían encontrado y la que habían construido juntos. Para Noé, Santiago y Emilia, su historia apenas comenzaba.